solo en un punto, en no distinguir el sacerdocio real del sacerdocio ministerial. Creo que a lo mejor, si usted fue católico, usted debe saber que cuando se bautizaron, le dieron a usted el sacerdocio común de los fieles o el sacerdocio real del que usted dice que es el común de los fieles, pero que no es real. Usted no le dijeron, o le dieron mala catequesis. Es sacerdocio común y real. El sacerdote, cuando lo bautiza, le coloca lo que llama santo crisma y le dice las palabras claves, y quiere buscarlo, si quiere confirmarlo, lo puede buscar en la liturgia, donde dice, para que usted considere que usted hizo diferencia del común de los fieles con el real. ¿Sí? ¿Me capta? Entonces, en la Iglesia Católica, cuando se bautiza, se le da esto que dice Pedro, que todos somos sacerdotes. Y por eso se le unge con el santo crisma y dice, para que entres a formar parte del pueblo de Cristo y sea para siempre, miembro de Cristo, sacerdote, profeta y rey. Entonces, aquí cuando dice que es rey, significa que Dios es el rey de reyes, señor de señores, amén, y que nosotros somos sus hijos y que participamos del sacerdocio real, porque pasamos a ser reyes, sacerdote, profeta y rey. Entonces, la consagración no es solo para el sacerdote común de los fieles, se dice común de los fieles solo para hacer una diferencia, pero el común de los fieles es el sacerdocio real. Ese que es común para todos los fieles. ¿Y qué significa común para todos los fieles? Que todos los fieles lo tienen. Para diferenciarlos del ministerial. Ahí es donde todo lo que usted expuso ahí, que ofrecemos nuestro cuerpo como sacrificio agradable a Dios, que eso estamos ejerciendo el sacerdocio real, ese que usted habló. Pero lo que usted todavía no ha podido identificar en la Sagrada Escritura, que hoy lo va a identificar, es que existe el sacerdocio ministerial. Usted habló de que en el Antiguo Testamento se ofrecía sacrificio y lo hacían los de Aarón y los levitas, y que era de animales, y ahora somos santificados y podemos entrar, se abrió la cortina, podemos entrar al cielo, y usted dijo una palabra muy clave, ¿gracias a qué? Al Señor Jesucristo, a la sangre derramada por el Señor. A la sangre derramada por el Señor Jesucristo. Gracias. Una vez y para siempre. Una vez y para siempre. Entonces, la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo, una vez y para siempre, es lo que a nosotros nos santifica. ¿Y por qué dice la Biblia que por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo? Derramada significa que hay un sacrificio. En comparación con el Antiguo Testamento, que también era sacrificio. Allá eran animales, cordero, y Jesús es el Cordero de Dios. Y entonces hay un sacrificio. Ahora bien, usted pregunta, ¿y de dónde aparece en la Biblia el sacerdocio católico, que es el sacerdocio ministerial, que usted no lo va a encontrar así con esas palabras, sacerdocio ministerial? Pero si usted sabe que es sacerdote, si usted tiene conocimiento, me lo dice, si no tiene, yo se lo explico, ¿tiene el conocimiento de lo que significaba para el pueblo de Israel el sacerdote? Sí, era un intermediario entre el pueblo y el Señor. ¿Y qué hacía? Él hacía los sacrificios delante de Dios por el pecado del pueblo. Muy bien, entonces eso es el sacerdote. Sí. Entonces resulta que en la confusión suya está porque usted no encuentra la palabra sacerdote ministerial, eso no lo encuentra en la Biblia, no lo va a encontrar. Pero entonces usted ya sabe que ese es sacerdote. Sí. Entonces, como usted ya sabe que ese es sacerdote, entonces a mí lo que me interesa es que usted tenga el conocimiento claro de que es el sacerdote, el que ofrece sacrificio por los pecados, y no solamente sacrificio, sino ofrenda y sacrificio por los pecados. Ese era el sacerdote, no el sacerdote común de los fieles, no el sacerdocio real, eso no lo hacían los demás, solamente lo hacía el sacerdote ministerial. Cuando viene Jesucristo, usted me habla del sacerdocio ministerial, y el sacerdocio ministerial y el común de los fieles, usted lo quiere decir que es uno solo, que no hay diferencia, que el verdadero sacerdocio es el real, que es el único para todos, que no tiene distinción entre uno y el otro. Entonces yo le voy a mostrar en la Biblia que sí hay distinción. Primero, para que no haya confusión de lo que es el sacerdote, porque usted lo dijo, usted lo sabe, pero el pueblo no lo sabe. Hágame el favor y me lee Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Ahí está la definición del ministerio del sacerdocio, no del real, sino del sacerdocio ministerial, que ejerce un ministerio, el que usted decía, el de hacer puente para ofrecer a Dios sacrificio y ofrenda por los pecados. Léalo. El capítulo 5 habla de un sacerdocio levítico, sin duda alguna, y dice así. Perdone, aclárese aquí a la gente. ¿Ese lo considera usted el sacerdocio real? Era un ministerial. Ajá. Listo. Esto es lo que yo necesitaba que usted lo dijera. Okay. Ahora, vean la descripción del sacerdocio
ministerial. Vamos a describirlo, porque en la Iglesia Católica tenemos sacerdocio ministerial que está descrito en la Biblia, aunque no diga sacerdocio ministerial, pero está descrito, ¿sí? Y lo vamos a comparar porque usted ya está claro aquí, ahí usted no se puede confundir, ahí usted no me puede decir, está hablando del sacerdocio real. Usted es claro, está hablando de un sacerdocio ministerial. De eso estamos muy claros, usted y yo y la gente que nos está siguiendo. Entonces, a mí lo que me queda es mostrarle dónde en la Biblia ese sacerdocio ministerial está en el Nuevo Testamento. Es lo que a mí me toca hacerlo, ¿ve? Bueno, léalo. ¿Cuál era la función? Sabemos que va a hablar del sacerdocio ministerial, no del real, del ministerial. ¿Y cuáles eran las funciones específicas? Y después yo, con capítulos y versículos, se lo voy a mostrar en la Biblia, que ese sacerdocio ministerial con esas funciones específicas están dentro de la iglesia y la dejó Cristo. Va. Todos somos sacerdote, ahora sabemos que solo hay uno, nuestro Señor Jesucristo. Aquí está hablando del sumo sacerdote, Aragón, más adelante lo dice. Disculpe. Es escogido. Disculpe. Cuando habla de todo, no dice uno, dice varios. Todo. Se refiere a todo, no diga uno. Ya en el Nuevo Testamento, cuando usted me lee Hebreos, me está hablando de todos los sacerdotes ministeriales. No es uno, de todos. Claro, me está hablando del Antiguo Testamento. Sí. Del Antiguo Testamento, pero entonces no me diga que uno, sino eran todos. Okay. Eran varios. Todo sumo sacerdote es escogido de entre los hombres, nombrado para representarlos delante de Dios y para hacer ofrendas y sacrificios por los pecados. Dos cosas. Ahí está lo característico del sacerdocio ministerial. Si usted subraya esas dos cosas, que usted me lo dijo sin Biblia, pero lo dijo, es para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Al saber esto, entonces usted y yo nos preguntamos, ¿y dejó Cristo sacerdocio ministerial? O sea, hombres que ofrezcan dones y sacrificios por los pecados, ¿o no lo dejó? Si los dejó, entonces sí hay sacerdote ministerial. Si no lo dejó, entonces sería el común de los fieles o el real, que cada uno ofreciendo su vida, su acción de gracias a Dios, ya es sacerdote. Solo nos queda detectar en la Biblia si Cristo los dejó o no los dejó. ¿Por qué? Porque ya el sacrificio que ofrece los sacerdotes del Antiguo Testamento, porque usted, claro está, usted me dice, pero aquí se está hablando desde los sacerdotes del Antiguo Testamento. Claro está hablando del Antiguo Testamento. Pero ahora en el Nuevo Testamento no queda nada que ofrecer. Si allá se ofrecía sacrificio y ofrenda, en el Nuevo Testamento no queda nada por ofrecer. Entonces nos queda el mismo Hebreo, capítulo 10, versículo 8, Hebreos 10, 8, nos viene a poner la comparación de lo que era los sacrificios ofrecidos por los sacerdotes ministeriales del Antiguo Testamento, y ahora viene a ver el sacrificio del Nuevo Testamento. Ahora sí, del Nuevo. Y usted me dice solamente Cristo, que ahí es donde usted dice, el único sacerdote en el Nuevo Testamento que es Cristo. Y entonces yo le quiero mostrar que no solo Cristo, que sí, Cristo es el sumo. El sumo sacerdote. De eso no, usted está de acuerdo y yo estoy de acuerdo. El sumo. Pero no quiere decir que sea el único sacerdote, es el sumo. Y si usted no sabe cuál es la diferencia entre el sumo y el sacerdote, el sumo sacerdote, si usted lo recuerda, de 9:6 de Hebreos, el sumo sacerdote entraba una sola vez al año, si quiere, y los sacerdotes todos los días. ¿Sí? ¿Sí lo sabe, verdad? Sí, así es. Bueno, si lo sabe, entonces hay una diferencia entre el sacerdocio y el sumo sacerdocio. El sumo sacerdote era un sacerdote, si quiere lo puede leer, está en Hebreos 9:6. Y usted mira entonces que hay una diferencia. Lea el 6 a ver si es el 6, si no es el 16. Dice, preparadas así las cosas. Ajá, escucha. Ok. Preparadas así las cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte. Ahí. Los sacerdotes. Okay. Perdón, los sacerdotes. Aquí no está hablando del sumo sacerdote. Yo quiero que marque la diferencia entre el sacerdote y el sumo sacerdote, para que dé cuenta que no es lo mismo. Los sacerdotes, plural, muchos, entran todos los días. Pero, en el Antiguo Pacto. Okay. Solamente me queda luego mostrar el Nuevo, pero yo tengo que hacer la diferencia en el Antiguo Pacto. Eso. Hasta ahora estoy haciendo la diferencia para luego mirar si en el Nuevo también existe o no. Otra vez, repítalo del Nuevo. Si quiere yo le tengo aquí el micrófono. El 6, ¿verdad? Dice, los sacerdotes entran
continuamente en la primera parte de la tienda. Por la diferencia entre el sacerdote y el sumo sacerdote, nótenla. Pero en la segunda parte entraba. No, entra. Dice ahí entra. Aquí dice entra, pero refiriéndose al pero pacto. ahorita lo vamos a explicar lo del antiguo pacto. Ajá. Entra. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote. O sea que todo mundo debe quedar claro que no es lo mismo el sumo sacerdote que los sacerdotes. Así es. Cuando nosotros en la Iglesia Católica decimos que Cristo es el único sumo y eterno sacerdote, es porque hay una diferencia entre el sumo sacerdote y el sacerdote. Y este sumo sacerdote entraba una sola vez al año. No los sacerdotes no entraban una vez al año. Entonces, noten la diferencia. Si usted y yo no somos capaces de separar el sacerdote del sumo sacerdote, no sabemos cuál es la diferencia, estamos perdidos. Es necesario que usted sepa que el único sumo sacerdote es Cristo, porque entró una sola vez y para siempre. Él es el sumo sacerdote. Entonces, como el pueblo, el sumo sacerdote entraba una vez al año, ¿verdad? Y con sacrificio, y tenía que volver el otro año, porque esos sacrificios no le servían para el perdón de los pecados. Entonces, otra vez y volver otra vez. Viene Cristo, que es el sumo y eterno. Eterno significa que ya no hay más. Más el sacerdote, entonces él se ofrece, él mismo como sacerdote ofrece, el único y definitivo. Él entra al lugar santísimo donde estaba el sumo sacerdote, pero quedan los sacerdotes que celebraban todos los días. Ellos no entraban en el lugar santísimo. Entonces, el lugar santísimo representaba el cielo, que es cuando Cristo entra, se rompe la cortina y Cristo entra al cielo. Él es el sumo sacerdote y entra. No sé, con sacrificio animal y con su propia sangre, ofrece ya. Ahora, a este lado, ¿qué hacían los sacerdotes? En el lugar santo, ofrecían, no cada año, sino todos los días, unos sacrificios también por la expiación de los pecados. Entonces, el sumo sacerdote, ¿cuál era la función? Agarrar todas las oraciones que ofrecían los sacerdotes diariamente con esos sacrificios. Una vez al año él las agarraba y entraba al lugar santísimo y presentaba eso. Cristo es el sumo sacerdote, agarra todas las oraciones de todos los sacerdotes de todos los días para ofrecerlas directamente a Dios. Ajá. Entonces, en eso estamos claros, ¿verdad? Era solamente para hacer la diferencia. Entonces ya tenemos la diferencia entre el sumo sacerdote y el sacerdote. Tenemos que la diferencia entre sacerdocio ministerial y sacerdocio real. El sacerdocio real ofrecía su vida en su sacrificio y eso es agradable a los ojos de Dios. El ministerial ofrece dones y sacrificios por los pecados. Ahora, vamos a ver en Hebreos capítulo 10, versículo 8, que ofrecía el antiguo sacerdote, como estamos viendo, del Antiguo Testamento, ofrecía sacrificios de animales. Y eso quedó atrás. Póngalo cuidado. Usted lo lee y yo le pongo el micrófono. 10, versículo 8 en adelante. el 8. En primer lugar, dice que Dios no quiere ni le agradan sacrificios ni ofrendas de animales, ni holocaustos para quitar el pecado. ¿Eso lo ofrecían? Lo ofrecían los sacerdotes. ¿Es ministerial o reales? Ellos eran ministeriales. Sí. Vamos a ver dónde me quedé. Ok. Ni holocaustos para quitar el pecado, a pesar de que son cosas que la ley manda a ofrecer. Antiguo Testamento. Sí, Antiguo Testamento. Y después añade, aquí vengo para hacer tu voluntad. Aquí vengo para hacer tu voluntad. Yo quiero que centre la atención en las palabras que vienen. A ver, aquí vengo para hacer tu voluntad, es decir, que quita aquellos sacrificios antiguos. Ya quedaron quitados. Entonces, eso ya no nos interesa a nosotros. Pero vamos a ver si los quita y no estableció nada o establece algo nuevo. Ajá. Y pone en su lugar uno nuevo. Entonces, ya aquí la gente tiene que detectar qué enseña la Iglesia Católica. La Iglesia Católica enseña que ese sacerdocio ministerial lo quitó Cristo. Y esos sacrificios que hacían los sacerdotes ministeriales los quitó Cristo. Pero no los eliminó. Puso uno nuevo. Ahora, ¿en qué vamos a centrar la lupa? Porque no traje la lupa. Yo me gusta trabajar con la lupa, pero no la traje. Pero ¿en qué vamos a centrar la lupa? Para que usted lo vea, porque veo que usted busca la verdad. ¿En qué vamos a centrar la lupa? En que Jesús estableció uno nuevo. Pregunto, si Él lo estableció nuevo, ¿usted estaría de acuerdo con eso o no estaría de acuerdo? Por supuesto, siempre y cuando escrituralmente se compruebe. Muy bien. Y eso es mi trabajo. Así es. Se lo voy a comprobar.
¿Qué nombre recibe ese sacrificio ministerial? No estamos hablando del real. No estamos hablando del real sacerdote. Estamos hablando del ministerial, que eliminó aquel y estableció uno nuevo. O sea, si estableció uno nuevo, hay. Lo que tenemos que detectarlo, verlo. Porque ya sabemos que hay. Usted no me puede decir que no hay. Ahí estableció uno nuevo. Ahora, vamos a ver cuál es el sacrificio que se va a ofrecer, cuál es la ofrenda. Escúchenlo del labio de él. Dios nos ha consagrado. No, nos ha consagrado. Dios nos ha consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre. Entonces, ¿qué fue lo que estableció como sacrificio en la nueva alianza? Porque en el antiguo eliminó aquello y estableció uno nuevo. Lea otra vez de nuevo qué fue lo que estableció nuevo. Y que ahora es el sacrificio de la nueva alianza, que si hay alguien que lo haga, serían los sacerdotes ministeriales, no los reales. Dale, otra vez. Dios nos ha consagrado. Dios nos ha consagrado, escuche. Pero aquí no está diciendo... Siga, no, sigue, está bien, ahorita le muestro. Ok, gracias. Dios nos ha consagrado porque Jesucristo hizo la voluntad de Dios al ofrecer su propio cuerpo en sacrificio una sola vez y para siempre. Dios nos ha consagrado por Jesucristo, que se ha ofrecido en sacrificio. ¿Qué ofrecían los sacerdotes ministeriales? Un sacrificio. Eliminó aquello y ahora Cristo ofreció su cuerpo, cáctenlo, su cuerpo en sacrificio, y lo ofreció de una vez, y no solamente para ese momento, sino para siempre. O sea, ese sacrificio se va a ofrecer para siempre, porque se eliminó aquel, se estableció este. Ahora, ¿se estableció este por un ratico o para siempre? Se estableció para siempre. ¿Y cuál es el sacrificio que quedó para que lo ofrezcan los sacerdotes ministeriales, no los reales, de una vez y para siempre? El del cuerpo de Cristo. Ahora, nos queda ¿y dónde dejó Cristo esos sacerdotes ministeriales? Porque ya sabemos que sí, eliminó aquello que ofrecían los sacerdotes, aquellos sacrificios y ofrendas que ofrecían los sacerdotes del Antiguo Testamento. Estableció uno nuevo, que es el de su cuerpo, y de una vez y para siempre. Pero ¿dónde aparece que Cristo mandó a unos hombres a ofrecer ese sacrificio, el de su cuerpo, el de su sangre, que por su sangre podemos entrar al cielo, y es el único sacrificio que nos puede salvar? ¿Dónde dejó Cristo esos sacerdotes que ofrecen dones y sacrificio por los pecados? Lucas 22, 19. No dice sacerdote, no, ahí no dice sacerdote. A función del sacerdote, sacrificio, cuando le queda la función. Ya lo del Antiguo Testamento no. Lo del Nuevo Testamento, porque Cristo lo estableció, y lo estableció de una vez y para siempre. O sea, siempre, hasta que Él venga, se tiene que ofrecer ese sacrificio, porque es para siempre. ¿Dónde lo dejó? ¿Dónde lo estableció? Aquí está su respuesta. 7. Jesucristo 22, 19 de Lucas. Aquí está la respuesta que usted necesita. Al ya saber qué significa sacerdocio ministerial distinto al real, ahora usted va a descubrir cuál es la misión del sacerdocio ministerial, no real. Óigalo. Yo le tengo micrófono. Ok, pues. Dice el 19. Después tomó el pan en sus manos y, habiendo dado gracias a Dios, lo partió y lo dio a ellos, diciendo, preste atención, ¿qué dice? Porque recuerde que eliminó a aquellos y estableció uno nuevo con su cuerpo. ¿Se acuerda que lo estableció con su cuerpo? Y la voluntad de Dios es que seamos santificados por el cuerpo de Cristo, ofrecido una vez y para siempre. Pues agarró pan y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Puedo explicar así también como usted explica? ¿No? Ahorita usted da chance y lo explica. Muchas gracias. Yo simplemente... Sí, porque mira, yo lo dejé hablar y usted lo habló. Ahora usted tiene derecho a escucharlo, y la gente tiene derecho a mirar, a ver quién está explicando las cosas como dice la Sagrada Escritura. Entonces, ya dijo, eliminó aquello, estableció lo segundo. Lo segundo que era, he aquí que vengo a hacer tu voluntad. Ofreció su propio cuerpo, lo estableció de una vez y para siempre. Se tiene que hacer siempre, no una sola vez. Ahora, ¿dónde lo estableció? Porque lo estableció, ¿cuándo? En la última cena, cuando agarró pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, centren la atención, pongan la lupa, háganle zoom en las palabras que dijo, vean si es o no
el sacrificio aquel que se estableció para reemplazar el antiguo y que lo tenían que ofrecer solo los sacerdotes ministeriales. Obsérvelo. Esto es mi cuerpo. Ahí está.